Vamos a continuar entonces con esta lección número 14 de los Hechos y vamos a hacer un poco de memoria de lo que vimos la semana pasada. Nosotros la semana pasada vimos que Pablo y Bernabé estaban predicando en esta ciudad llamada de Antioquía de Pisidia. Ustedes saben que Pisidia es una provincia y de esta ciudad de provincia Pisidia, la ciudad importante era Antioquía. Aprendimos la semana pasada que ellos entraron a una sinagoga judía en Antioquía y empezaron a predicar a Jesucristo. Que en realidad Dios envió al Mesías, que es Jesús, y habría que creer en Jesucristo para ser salvo. Bueno, esa es un poco la prédica de Pablo, porque el líder de la sinagoga de Antioquía le permitió predicar a Pablo, y Pablo empezó a predicar acerca de Jesús. Y toda la gente fueron muy bendecidas. Y hoy continuamos cómo fue entonces la reacción de esta gente. Y continuando con esta pregunta número 4, dice, ¿cómo fue de diferente la reacción de los judíos y la de los gentiles ante el mensaje de Pablo? Aparentemente en esa sinagoga asistía judíos y gentiles. Dice el versículo 42, al salir ellos de la sinagoga, parecería que entonces Pablo terminó de predicar, terminaron la reunión del sábado y salieron de la sinagoga. Estaban ya yéndose a sus casas. Pero cuando salían ellos de la sinagoga, la gente los invitaron a que el siguiente sábado también les hablara más de estas cosas. O sea, ellos querían saber más. Por eso le pidieron que por favor si podían venir el próximo sábado también a enseñarles. Y cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos fieles acompañaron a Pablo y Bernabé. Estos prosélitos fieles se distinguen de los judíos, porque los judíos son los judíos originales, pero estos prosélitos fieles son griegos, gentiles, que se convirtieron al judaísmo y participan en estas reuniones. Entonces todos ellos acompañaron a Pablo y a Bernabé, los cuales en su conversación con ellos les instaron a perseverar en la gracia de Dios. Entonces el siguiente sábado, casi toda la ciudad, fíjense ahora es casi toda la ciudad, se congregó para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron a las multitudes, se llenaron de celos y contradecían con maldiciones lo que Pablo decía. O sea, los judíos originales, los judíos ortodoxos de esta sinagoga de Antioquía, no le gustaron lo que predicaba Pablo. Entonces empezaron a contradecir, empezaron a criticar la prédica de Pablo acerca de Jesucristo. Estos judíos que aquí hablan eran los líderes de la sinagoga que por sus celos se opusieron a la voluntad de Dios. Fíjense cómo es posible, siendo líderes de la sinagoga, se oponen a la voluntad de Dios simplemente por celos, por envidias. Fíjense qué es lo que dice la Biblia. O sea que ellos no es que estaban de acuerdo con la predicación, tampoco rechazaban por problemas de doctrina, no. Simplemente se opusieron porque se llenaron de celos, dice la palabra, y contradecían con maldiciones lo que Pablo predicaba acerca de Jesucristo. Y la pregunta siguiente dice, ¿cuál fue la nueva dirección de Pablo en esa situación? Pablo y Bernabé le contestaron valientemente ahora, le dijeron, era necesario que les anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes, o sea, primero a ustedes judíos. Pero como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna que deberían recibir a través de la fe en Jesucristo, ahora vamos a dirigirnos a los gentiles, dice. Bueno, esta palabra era digna a ustedes, para ustedes era, pero si ustedes no la reciben, entonces vamos a transmitirle a los gentiles esta buena nueva, dice Pablo. Así nos lo ha mandado el Señor, porque los judíos pensaban que Dios era solamente para los judíos. Y resulta que ahora se dieron cuenta que Dios tomó a Pablo para hacer luz de los gentiles, para iluminar con el evangelio de Jesucristo al mundo gentil. Por eso Pablo sabía eso, dice así, por eso nos lo ha mandado el Señor. Esto es por orden de Dios. Yo no voy por mi cuenta a predicar
la palabra de Dios, porque hasta hoy día también los israelitas, los judíos, creen que es un pecado dar la palabra de Dios al mundo gentil. Todavía hay judíos ortodoxos que piensan que está prohibido dar la palabra de Dios a los no judíos. El otro día estaba viendo en YouTube un video de una mujer judía que justamente decía eso, que es pecado llevar la palabra de Dios al mundo gentil. No. Pablo dice, no, esto vino de Dios. Así me lo mandó el Señor Jesucristo. Y me dijo, te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. O sea, se ve claro, es muy evidente a través de estas palabras que la intención de Dios no era estar cerrado solamente en el pueblo de Israel, sino que la intención de Dios era de salvar a Israel, convertirlos en el pueblo de Dios, para que ellos salgan a predicar a este Dios a todo el mundo hasta el confín de la tierra. Esa era la voluntad de Dios. Y recién se están dando cuenta que esa era la voluntad de Dios ahora. Que los gentiles no quedaron excluidos del amor de Dios. Todos son criaturas de Dios. Todos somos igual ante Dios. Y esto es lo que se están dando cuenta Pablo y Bernabé. Por eso Pablo y Bernabé predicaron con convicción y seguridad el Evangelio. Por lo tanto, ellos cumpliendo con el deber de transmitir el mensaje. Pero los que lo despreciaron y no lo aceptaron fueron los judíos, en quienes recayeron la responsabilidad por rechazar la salvación de Dios. Por lo tanto, es muy terminante, es decisiva la palabra de Pablo, de que si ustedes no la reciben, vamos a llevar esto a los gentiles. Ese será el mensaje de Pablo. Y la pregunta 4 siguiente dice, ¿qué obra maravillosa sucedió entre los gentiles? Al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor. Dijeron, gloria a Dios, que Dios haya mandado a Jesucristo para salvarnos, que Él ha muerto en nuestro lugar para perdonar nuestros pecados. Si es cierto lo que Pablo dice, realmente es para festejarlo. Y los gentiles, no los judíos rechazaron, pero los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. Es decir, está diciendo que esta intención también viene de Dios, porque Dios lo destinó a la vida eterna también a los gentiles. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Gloria a Dios. Pero los judíos incitaron a mujeres muy distinguidas y favorables al judaísmo y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé. Por tanto, los expulsaron de la región y ellos por su parte se sacudieron el polvo de los pies, como el Señor les decía, en señal de protesta contra la ciudad y se fueron a Iconio. Y los discípulos quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Aquí los discípulos que hablan son los discípulos que en Antioquía sí recibieron la palabra de Dios, sí que escucharon la palabra de Pablo y Bernabé y recibieron a Jesucristo. Por lo tanto, estos discípulos son los discípulos de Antioquía de Pisidia. O sea que hay un grupo de gente que sí recibieron a Jesucristo y empezaron a congregarse entre ellos. Había una sinagoga judía que rechazaba el Evangelio, pero los gentiles recibieron el Evangelio, aceptaron, se alegraron y se llenaron del Espíritu Santo. Fíjense aquí, y se llenaron de alegría y del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo de Dios también derramó sobre los gentiles que sí aceptaron a Jesucristo. Y estos entonces empezaron a reunirse entre ellos, diciendo, vamos a alabar a Dios, vamos a glorificar a este Dios. Y se reunieron. Así se estableció un grupo de gentiles que sí creyeron en Jesucristo y se estableció entonces la iglesia cristiana en Antioquía de Pisidia. Y por eso los gentiles recibieron hasta la salvación y el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Lo cual los judíos no podían entender y decía que eso era imposible. No querían que se diera la palabra de Dios a los gentiles. Y pregunta 5 dice, ¿cómo los judíos intervinieron la obra de Dios en Iconio? Bueno, ahora pasamos al capítulo 14 y ahora de Antioquía pasaron a Iconio. Dice, en Iconio, Pablo y Bernabé entraron como de costumbre, primero en donde,
en la sinagoga judía, porque querían primeramente llevar el evangelio a los judíos. Y hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos y de griegos. O sea, como siempre, entraron en la sinagoga, había judíos y los gentiles griegos que recibieron, y una gran multitud creyeron en Jesucristo. Pero había un grupo que no lo querían recibir, eran reacios a recibir, y era una mala palabra para ellos de hablar de Jesús. Pero los judíos incrédulos incitaron a los gentiles y les amargaron el ánimo contra los hermanos. O sea, los judíos incrédulos fueron los enemigos del evangelio de Jesucristo. No solo no creyeron en el evangelio ellos mismos, sino también estorbaron y desanimaron a los hermanos que querían creer en Jesucristo. O sea, esta actitud malvada de querer interponerse en la obra de Dios, y cuando alguien quiere transmitir el verdadero evangelio, no solamente ellos no le reciben, sino también lo impiden, estorban, perturban para que ese evangelio no le llegue a la gente. Y le dicen a la gente que vienen a decir la verdad, dicen, estos son unos herejes, y empiezan a desanimarlos, empieza a echarle la culpa a ellos diciendo que son unos herejes que no debemos escucharlos. Y pobres gentes que no conocen la verdad, cuando los jefes de la sinagoga dicen eso, se hacen reacios a creer y aceptar el evangelio de Jesucristo. Hoy también, muchas de las barreras que nosotros encontramos en Pistis es que cuando queremos llevar el evangelio puro, pulcro de Jesucristo, tal como dice la palabra de Dios, muchas veces por celos de pastores o muchas veces porque tenían su propia creencia, que tampoco estaba acorde con la Biblia, tratan de decirnos de que no, Pistis, que es una herejía, que esto, lo otro. Empieza a decir cosas que realmente no es cierto. Entonces, si por lo menos ellos no pudieran ver, pero si ellos son ciegos, como Jesús dijo, ustedes son ciegos, pero tampoco entran ustedes y no le dejan entrar a los otros que quieren entrar. Y eso es lo que están haciendo los líderes en este momento. Pero gracias a Dios, en Iconio también hubo una multitud de judíos y griegos que creyeron sí en Jesús y fueron salvos. O sea, aquí podemos ver el amor de Dios, que no importa dónde sea, nosotros vamos y cumplimos con la obligación, con el mandamiento del Señor Jesucristo de predicar el evangelio de Jesucristo. Y depende de lo que escuchan. Los oyentes son los que toman la decisión de recibirlo o no. Por lo tanto, la culpa no recae sobre nosotros, sobre los predicadores. Nosotros nos remitimos a predicar fielmente a la palabra de Dios y ellos son los que tienen que decidir a recibirlo. Ustedes se darán cuenta que por eso hay grupos, por ejemplo, estos griegos y judíos que sí en Iconio también creyeron en Jesús y fueron salvos. Ya había un grupo que creyeron en Antioquía de Pisidia. Ahora sí, también hay otro grupo que empezaron a creer en Jesucristo ahora aquí en Iconio. Por lo tanto, estos grupos, estos pequeños grupos que empiezan a congregarse y a orar y a recibir a Jesucristo, recibir el Espíritu Santo, y empieza a formar así la iglesia de Cristo. Yo cuando empezaba a hablar de los hechos, les contaba de que los hechos era un puente, ¿se acuerdan? Decía que el Hechos era un nexo entre el Evangelio y las epístolas. Y aquí está una de las razones que muestran por qué los Hechos es un puente. Porque aquí se darán cuenta que empiezan a formar iglesias en el mundo gentil. Hay unos pequeños grupos que empiezan a creer en Jesucristo. Por lo tanto, las epístolas de Pablo no son ni más ni menos cartas para animar en fe a estos grupos pequeños, oprimidos, atacados, por cierto, por los grupos de judíos ortodoxos, pero aún así ellos quieren mantener esa fe en Jesucristo. Fíjense cómo estarían ellos, ese pequeño grupo recién nacido, cómo estarían siendo oprimidos, atacados, criticados por la gente de su alrededor. Por eso es importante las cartas y las epístolas de Pablo, para darle certeza y la fe de Jesucristo a este pequeño grupo, a estas iglesias recién nacidas en estas zonas. Por eso, esto se explica por qué Hechos pasa a ser un puente entre el Evangelio y las epístolas. Bueno, poco viendo en el mapa, ¿dónde están ellos ahora? Estuvieron en Antioquía, se vinieron a Iconio, este es el lugar, o sea que estarían en Iconio ahora. Iconio
hay unos 60 kilómetros de distancia de Antioquía, ellos caminaron hasta Iconio. Estos que están punteados eran las rutas comúnmente que ellos utilizaban para ir de ciudad en ciudad. Esas eran las rutas. Entonces Pablo va a continuar esta ruta. Continúa a Iconio y va a pasar luego a Listra. Bueno, pregunta número 5 siguiente. Dice, ¿cómo Dios ayudó a los dos apóstoles en ese ambiente tan tenso? En todo caso, Pablo y Bernabé pasaron allí bastante tiempo, en Iconio, hablando valientemente en el nombre del Señor, quien confirmaba el mensaje de su gracia, haciendo señales y prodigios por medio de ellos. O sea, como la gente dudaba de la palabra de Dios, dudaba de Jesucristo, a ver si él no era un hereje, que simplemente era un ser humano, que él no era un Dios. Entonces, como había esa duda, entonces Dios les ayuda a través de prodigios y señales milagrosas, porque de esa manera la gente empieza a creer de que Jesucristo vive y obra entre nosotros. Por eso es importante la llenura del Espíritu Santo, para que nosotros podamos obrar estos prodigios y milagros en el nombre de Jesús para la gloria de Dios y para demostrar que nuestro Señor Jesucristo hoy día también vive y obra entre nosotros, que Jesús reina, Jesús está en mi casa, Jesús está en el trabajo, donde vaya, Jesús está conmigo. Muchas veces nosotros nos olvidamos de Él porque Él no es visible, pero Él está sentado a mi lado. Ese Señor amable que entregó su vida en la cruz para derramar esa sangre preciosa que es imposible de conseguir el ser humano, pero Él está aquí pidiendo, por favor, a nosotros, el Santo Espíritu, por favor, predícame, predica mi evangelio, predica mi amor hacia los que no me conocen. Y tengo que salir nosotros a hacer ese favor porque Jesucristo nos ordenó. El momento cuando Él fue elevado al cielo, dijo, vayan, id y haced discípulos. Y Pablo está justamente obedeciendo a ese mandamiento, ya que personalmente el Señor Jesús le apareció, le ordenó a llevar el evangelio al mundo gentil. Tal es así que a través de estas señales y prodigios, Dios demostraba que estaba Dios con ellos. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Por lo tanto, por estas señales, había un grupo que creían y había otro grupo que no creían. Y unos estaban de parte de los judíos y otros de parte de los apóstoles. Cuando Pablo y Bernabé hablaron en el nombre de Jesús, el Señor confirmaba el mensaje del evangelio a través de ¿qué? De esos prodigios y señales milagrosas, para confirmar, dice, que era la verdad, que Jesucristo sí murió por nuestros pecados, que Él resucitó y que vive entre nosotros, vive y obra con poder. Aquí fíjense, lo interesante es que en este momento llama a Pablo y a Bernabé apóstoles. Y quiero que presten atención en esto. La Biblia claramente está llamando a Pablo y Bernabé y que son apóstoles. Fíjense, la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban de parte de los judíos y otros de parte de los apóstoles, dice. Porque muchos creen que los apóstoles son los 12 discípulos de Jesucristo, más aquel que fue elegido por el Espíritu Santo, que era Matías, otro apóstol. Pero esto demuestra que Pablo fue también un apóstol, Bernabé también fue un apóstol. O sea que la palabra apóstol no se limitó solamente a los 12 discípulos de Jesucristo. Dense cuenta que los apóstoles son hombres que fueron llenos del Espíritu Santo y que fueron instrumentos del Espíritu Santo para salir a predicar el Evangelio de Jesucristo a los que no conocen. A eso se les llama apóstoles. La palabra apóstol significa enviado, representante, embajador. Tiene todo ese significado. Y esto significa justamente, somos representantes de Jesucristo. Somos enviados por el Espíritu Santo. Somos embajadores de Jesucristo. Y eso es apóstol. Por lo tanto, la palabra apóstol no se limita solamente a los 12 discípulos de Jesucristo. Desde ya, ustedes verán que la Biblia está llamando a Pablo y a Bernabé apóstoles. Porque a veces muchos creen que apóstoles solamente los 12 discípulos y terminó allí. No. Seguimos. Por lo tanto, si ustedes, si yo, somos enviados por el Espíritu Santo a llevar el Evangelio de Jesucristo
a toda aquel alma necesitada. Somos de alguna manera apóstoles, enviados de Jesucristo, embajadores de Jesucristo, representantes de Jesucristo, a dar a conocer Jesucristo. ¿Y esto quién nos da? Nos da el Espíritu Santo. Para eso tenemos que ser llenos con esta unción del poder del Espíritu Santo, para que seamos verdaderos apóstoles y podamos salir tanto como Pablo y Bernabé, a hacer estas señales y prodigios para justamente testificar y probar que nuestro Señor Jesucristo resucitó, vive y obra entre nosotros. Él está con nosotros. Para eso somos apóstoles. No para solamente dar una jerarquía y decir, no, yo soy un apóstol. Para distinguirse entre pastores. Yo soy un pastor más alto jerárquicamente, por eso se hacen llamar apóstoles. Pero la verdadera intención de la palabra apóstol, la Biblia que está diciendo, se refiere a estos hombres del Espíritu Santo que salen a predicar a Jesucristo con poder y autoridad, con todas estas señales y milagros y prodigios que nos da el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a la pregunta número 5 siguiente. Dice, ¿qué hicieron ellos luego de huir? Dice, hubo un complot tanto de los gentiles como de los judíos, apoyados por sus dirigentes, para maltratarlos y apedrearlos. Escuchen bien. O sea que en Iconio ahora quieren maltratar y apedrearlos. Al darse cuenta de esto, los apóstoles huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y a sus alrededores, donde siguieron anunciando las buenas nuevas. El complot fue tan agresivo ahora en Iconio que hasta querían apedrearlos. Y apedrear significa hasta matarlos. Fíjense, apedrear a una persona quiere decir tiene una intención de matarlo. Es que los judíos creen que los que cometen pecado ante Dios tienen derecho a morir. Por eso cuando la palabra de Dios le ordena apedrear es cuando cometen adulterio o cuando infringen el día de descanso o cuando desobedecen la palabra de Dios y cometen pecados de blasfemia contra Dios. Entonces ellos creen que tienen derecho a quitarle la vida a otro apedreándolo. Pero los apóstoles huyeron, no por miedo, sino para evitar enfrentamiento. Por lo tanto, la Biblia nos enseña cómo hacer cuando nosotros somos perseguidos o atacados. ¿Qué hacer en ese momento? ¿Discutir con ellos? ¿Pelear con ellos? ¿Enfrentarlos? No. La Biblia nos está diciendo, cuando te atacan y te persiguen o te acosan, huyan. No los enfrenten. ¿Por qué van a ganar con enfrentar? Porque de última no lo van a creer. No van a creer lo que ustedes digan. Eso es así. Cuando los que sí aceptan, aceptan. Pero si no creen, no van a creer. Si no, va a seguir peleando y luchando contra ustedes. Por eso no peleen, no enfrenten, no argumenten, no peleen con palabras con esta gente. Cuando no aceptan, rechazan, bueno, sacuden el polvo del calzado y se van. Huir, ir a otro lugar para predicar a otros que sí aceptan. Si fueran a dar un seminario sobre la salud, por ejemplo, si nosotros vamos a dar un seminario sobre la salud y acerca de la nutrición saludable, supóngase si Pablo hubieran salido a dar un seminario sobre salud, nutrición o alimentación saludable, toda la ciudad habrían venido a escuchar a Pablo. No hubieran ni siquiera peleado, pero justamente cuando uno quiere llevar el evangelio de Jesucristo es donde hay oponente. Cuando hay Jesucristo en el medio, ahí el enemigo empieza a rechazarlos. Empieza a hacer que la gente empiece a rehusar a creer en Jesucristo. Porque es algo espiritual esto. Porque si estamos hablando de cualquier otro tema del mundo, el enemigo no le importa. Dice, bueno, vayan. Si vamos a hacer un recital de canciones. Nosotros vimos allá, ¿se acuerdan? Cuando hay en la plaza central, hay en Tuxtla. Cuando ponen escenarios, ¿vieron? Cuando hay el 5 de mayo o cualquier festividad, ¿qué hacen? Ponen grandes escenarios, ponen grandes bocinas, empiezan a cantar música, baile, orquesta, todo. Eso no le dice nada. Pero cuando quieren salir a predicar el evangelio, la gente empieza a rechazar. ¿Por qué? Porque justamente hay un enemigo que impide que se predique a Jesucristo. El evangelio verdadero siempre, pero fíjese, siempre recibirá y recibe estorbos y rechazos. Eso es normal, eso es natural, porque hay un enemigo. Inclusive a veces
Esas resistencias son muy agresivas, hasta quieren tirar piedras y quieren matarlo. Y fíjense que después, en la otra ciudad, ya tiran piedras, apedrean a Pablo y lo matan. Prácticamente lo matan y lo tiran afuera de la ciudad. Fíjense, ¿eso quién lo hace? El enemigo, Satanás, porque no quiere que Pablo hable. Entonces ellos están ahora en Iconio y después se escaparon, como aquí le querían tirar piedra, fueron amenazas ahora. Entonces se fueron a Listra, a la ciudad próxima, a transmitir y predicar el evangelio de Jesucristo. Acá dice, por ejemplo, en Listra, dice, ¿con qué Pablo sanó a un cojo en Listra? En Listra pasa algo. En Listra vivía un hombre lisiado de nacimiento, que no podía mover las piernas y nunca había caminado en toda su vida, y estaba sentado siempre. Y escuchando a Pablo, y Pablo vio a sus ojos, quien al reparar en él, o sea, Pablo viendo en ese hombre sentado, escuchando, que constantemente con su mirada fija, atentamente escuchando la palabra de Pablo acerca de Jesús, y Pablo vio que este hombre tenía esa sed de la palabra. Y al ver que tenía fe para ser sanado, porque tenía ese anhelo, entonces Pablo, viéndolo a él, le ordenó con voz fuerte, dijo, ponte en pie y enderézate, le dijo. Y el hombre dio un salto y empezó a caminar en ese momento. Fíjense que las palabras de Pablo activó la fe de este hombre lisiado de nacimiento, que creyó que él podía caminar si Jesús le permitiera hacerlo. Él tenía en su corazón ese deseo de querer caminar, pero que si ese Jesús es Dios, es hijo de Dios, y que vive, resucitó y vive, que si Él me permitiese, yo podré caminar, como Pablo dice. Entonces, al escuchar esas palabras, hubo fe en él, y la palabra de Pablo activó esa fe, y él puso en práctica su fe. O sea, no solamente escuchó y la pensó, sino la puso en obra, y se animó entonces a intentar y esforzar a caminar. Cuando Pablo le dijo, levántate, ponte de pie y enderezate, entonces él se levantó y quiso levantarse. ¿Vieron cuando nosotros fuimos también, se acuerda, pastor, cuando también fuimos a Vista Hermosa, ¿no es cierto? También hubo una mujer ahí lisiada que vino en silla de ruedas. No sé si usted estuvo, hermana Consuelo, ¿se acuerda? Vino una mujer en silla de ruedas y después de escuchar la palabra, nosotros le dijimos, levántese, camine. Y ella se levantó de su silla de ruedas y empezó a dar sus primeros pasos. Difíciles al comienzo, pero ella tenía fe que el Señor Jesús la va a sanar, que el poderoso Jesús está en ese lugar y el Espíritu Santo la sanó y empezó a caminar. Dio sus pasos. Por lo tanto, gloria a Dios. Ese mismo Dios, ese mismo Jesús que está orando en este hombre de Listra, también es el mismo Dios que está entre nosotros. Y como resultado, entonces Dios le ayudó a levantarse de un salto. O sea, la obra la hizo Jesús, pero la fe la tiene que tener el hombre. El hombre se quiso levantar porque dijo, Dios, Jesús la va a hacer. Y de un salto empezar entonces a caminar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y dice pregunta número 600. ¿Cómo trataron la gente a Pablo y a Bernabé? Al ver lo que Pablo había hecho, la gente comenzó a gritar en idioma de Licaonia. Dijo, los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos, dijeron ellos. A Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque era el que dirigía la palabra. El sacerdote de Zeus, había un sacerdote del ídolo Zeus, el dios cuyo templo estaba a las afueras de la ciudad, llevó toros y guirnaldas a las puertas de ese templo para ofrendarle a ese dios Zeus, diciendo que ese Zeus vino en persona y se fue con toda la multitud, quería ofrecerle sacrificios de este toro allí. ¿Qué le parece? ¿Estaba bien hacer eso? No. Para su referencia, Zeus era el dios principal de la mitología griega. Ustedes saben que toda esta zona, durante la época de la cultura helenística, estaba pasando de la cultura del rey Alejandro el Magno, un imperio griego, que ahora fueron tomados por los romanos, pero cada zona tenía su propio dialecto o su idioma. Y en esta provincia de Licaonia, ellos empezaron a hablar en su propio idioma, diciendo, este es el dios Zeus. Pero Zeus era griego. Nosotros lo conocemos como Júpiter, porque viene del latín. Y Hermes
Según la mitología de ellos, era el hijo de Zeus, que se conoce como el dios Mercurio, y era el mensajero de los dioses y era un dios de la sabiduría. Por lo tanto, como Pablo empieza a hablar, diciendo a Bernabé, es Zeus y Pablo es Hermes. Fíjense que esta obra milagrosa lo realizó Jesús. En lugar de salir a exaltar el nombre de Jesús, Jesús es quien obró. Pero la gente alaban a los ídolos, quieren ir a alabar y a darle sacrificios a los ídolos. Eso está mal. Por lo tanto, en la siguiente pregunta, versículo 14 en adelante, ¿qué dijo Pablo sobre el propósito de predicar el Evangelio? Dice, al enterarse de esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras y se lanzaron por entre la multitud gritando, no, paren, señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como ustedes, nosotros no somos dioses. Las buenas nuevas que les anunciamos es que ustedes dejen de hacer estas cosas sin valor, dejen de adorar ídolos y que se vuelvan al Dios verdadero viviente, que hizo el cielo, creó la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Ese es el verdadero Dios, que vuelvan a este Dios, que no hagan esta idolatría. En épocas pasadas, este Dios, el Creador, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino, que ustedes creyeran el ídolo que quieran. Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo haciendo el bien. O sea, siempre Dios se mostró a la gente. Viendo la naturaleza, la creación, nos damos cuenta que esto es de Dios, es obra de Dios. Es quien nos da lluvia, dice, dándoles lluvia del cielo, y es el que da estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría de corazón a ustedes. Ese es el Dios. Vuelvan a este Dios. No se queden con ese ídolo. No adoren al ídolo. A pesar de todo ello lo que dijeron, pero a duras penas, dice, les costó a Pablo y Bernabé evitar que la multitud les ofreciera sacrificios en el templo de Zeus y a Hermes. Les costó parar a ellos. Así es, la gente del mundo escucha el Evangelio y quieren creer a su manera, adorar lo que a ellos quieran. Muchas veces nosotros predicamos en pistes el Evangelio y no sé hasta con qué grado llega ese mensaje a ellos. Y todavía ellos quieren ir a sus casas, seguir adorando a sus ídolos, pedirle a Guadalupe, a Santa Muerte, lo que quieran, a pesar de haber escuchado a Jesucristo. La predicación del Evangelio a los gentiles se ve enfrentado con la ardua tarea de cambiar sus estilos de vida y de fe equivocada de los gentiles, porque toda su vida vivieron adorando ídolos. Pablo y Bernabé testificaron que es el Dios verdadero, el creador de los cielos y la tierra, quien le da las lluvias del cielo y estaciones para proporcionar la comida y el bienestar de toda la humanidad. Que vuelvan a este Dios, por favor, al Dios verdadero. Ese era el mensaje que ellos estaban intentando de transmitir a este mundo gentil. ¿Y qué actitud tenía Pablo ante esta tribulación y cuál fue su esperanza? En eso llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que hicieron cambiar de parecer a la multitud. Fíjense, ya la gente empezaron a querer creer en Jesucristo. El diablo no se quedó con los brazos cruzados. Mandó resguardos. Estos judíos, ¿se acuerdan que estuvieron en Antioquía, Pisidia y después pasaron por Iconio? Bueno, de estas dos ciudades, los judíos ortodoxos vinieron hasta Listra, donde estaba Pablo y Bernabé, y empezaron a incitar a este grupo diciendo, no escuchen a estos hombres, son todos unos herejes, no es verdad, no escuchen. Empezaron a decir de esa manera, a decir mentiras. Entonces esta gente empezaron a cambiar de parecer, diciendo, es cierto, son falsos estos hombres. Entonces empezaron a apedrear a Pablo y lo apedrearon tanto que Pablo quedó desmayado y lo arrastraron fuera de la ciudad, creyendo que estaba muerto. Pero cuando lo rodearon los discípulos, fueron a ver el cadáver de Pablo para decir, bueno, ¿qué pasó? Murieron, lo mataron. ¿Qué hacemos con él? Lo vamos a dar sepultura. Y todos se reunieron alrededor de Pablo ahí tirado afuera de la ciudad, diciendo, ¿qué haremos con él? Y en ese momento justo es cuando Pablo se levantó y empezó a sacudirse el polvo y volvió a entrar a la ciudad. Fíjense, Dios lo resucitó nuevamente. Y al día siguiente, entonces, Bernabé y Pablo partieron para Derbe.
Después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad, o sea, en Derbe, y de hacer muchos discípulos también en Derbe, Pablo y Bernabé regresaron a Listra nuevamente, después pasando por Iconio y Antioquía, así también visitando ese pequeño grupo que habían recibido a Jesucristo y habían recibido el Espíritu Santo. A ellos, solamente aquellos, fueron pequeños grupos. Fíjense que no fueron grandes grupos. Cuando nosotros vamos, pistis, a predicar el Evangelio, los que reciben son siempre un pequeño grupo. Por eso Jesús dijo, vayan por el camino angosto, por el camino ancho, van todo el mundo, pero el verdadero es el camino angosto, un grupo pequeño, no pomposo, no extravagante, no predicando en un estadio, con un evangelio barato, fácil, todo el mundo, no. Es difícil para ser un verdadero cristiano. Jesús mismo demostró. Jesús no salió a predicar a todo el mundo. Jesús tomó un pequeño puñado de 12 hombres solamente. A ellos se dedicó toda la vida Jesucristo, los 3 años de la vida ministerial, pero dándole un evangelio sincero, puro, con el Espíritu Santo. Amados hermanos, tenemos que entender claramente lo que la Biblia quiere decir y lo que Jesucristo quiere hacer. No quiere predicar a una gran multitud para hacer un popularismo. El evangelio no es un popularismo. El discipulado es una tarea ardua, una tarea que lleva mucho sacrificio. Para que una persona se convierta en un verdadero discípulo de Jesucristo, fíjense la tarea que tiene que hacer Pablo. ¿Cuántas veces Pablo tiene que continuar mandando epístolas, enseñándole nuevamente, corrigiendo las equivocaciones? Y después vamos a ver las epístolas. Pablo a veces se enoja diciendo, ¿cómo ustedes van a caer otra vez en esos engaños de los ídolos? Han comenzado con espíritu y quieren terminar en la carne. O sea, Pablo constantemente lo reconstruye, les corrige. Y la gente cuando no recibe la palabra correctamente, empieza a dejarse llevar, dejarse arrastrar, dejarse persuadir por los falsos, por las herejías que había también en esos momentos. Después de entonces de pasar por Antioquía, fortaleciendo aquí dice a los discípulos y animándolos a preservar en la fe, es lo que hace Pablo. Además le dice, es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, le decía. O sea que Pablo sabía que para entrar en el reino de Dios hay que pasar por muchas dificultades y tribulaciones. No es fácil. Aquellos que venden el reino de Dios barato, fácil, no es así. La Biblia está diciendo, entrar en el reino de Dios, si lo hacemos gracias por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos que hacer las cosas bien. Amén. O sea que no es tan fácil creer en Jesucristo. Sí, creemos en Jesucristo, pero pues tenemos que hacer las cosas para obedecer la palabra de Jesús, de salir a predicar, y vamos a encontrar dificultades. Ya de entrada el enemigo no nos permite que salgamos fácilmente a predicar el evangelio, porque ese es el mensaje, esa es la orden de nuestro Señor Jesucristo, y muchos no obedecen a eso. De Antioquía, de Pisidia a Listra, eran unos 70 kilómetros, pero los judíos ortodoxos de Antioquía y de Iconio vinieron a incitar a la multitud de Listra para apedrear a Pablo. Aquí podemos ver cómo Satanás trata a toda costa impedir la predicación del evangelio verdadero de Jesucristo. Como aquí dice Pablo, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe, le dicen a ellos, es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. O sea que no crean que el reino de Dios es así nomás, van a entrar fácilmente. Hay que sufrir, hay que luchar, hay que pelear, hay que batallar para entrar en el reino de Dios. ¿Con quién? Con nuestros enemigos invisibles. Luego de predicar en Derbe, regresaron fortaleciendo la fe de los nuevos creyentes de las nuevas iglesias de Listra, Iconio y Antioquía, dice la palabra. ¿Qué reportaron cuando ellos regresaron y llegaron a Antioquía? Esta Antioquía ahora es de Siria, la iglesia de donde partieron Pablo. En cada iglesia nombraron ancianos y con oración y ayuno les encomendaron al Señor en quien habían creído. Atravesando Pisidia, llegaron a Panfilia
Y cuando terminaron de predicar la palabra en Perge, bajaron a Atalía. De Atalía navegaron a Antioquía, donde se los había encomendado a la gracia de Dios para la obra que ya habían realizado. Cuando llegaron, reunieron a la iglesia e informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y de cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos de la iglesia de Antioquía. Termina esta parte. Y reportaron cómo Dios abrió la puerta de fe a los gentiles. En el mapa podemos que entonces de Derbe, aquí está Derbe, ¿no es cierto? Derbe, esta es la ciudad, la última ciudad en el primer viaje. Pasaron de Derbe, volvieron por Listra, Iconio, volvieron a Antioquía, después de Antioquía pasaron por la provincia de Pisidia y la ciudad de Perga en Panfilia y la ciudad portuaria de Atalía. Atalía es donde ellos siempre llegan en barco, y de allí lo que hicieron es volver directamente, sin pasar por Chipre, volver directamente a la ciudad de Antioquía de Siria. Quiero que recuerden que Dios había elegido a Pablo por luz para las naciones gentiles, a fin de que llevara la salvación de Jesucristo hasta los confines de la tierra. Nosotros dijimos que la semana pasada, para Dios no hay límite, para Dios no hay frontera. El Evangelio no tiene frontera. Para aquel verdadero cristiano, hombres de fe, hombres de Espíritu Santo, no tenemos límites de frontera. El mundo es nuestro escenario. Aunque alguna gente rechace el Evangelio, siempre Dios abre corazones a otros que sí reciben el Evangelio. Por eso no debemos ser negligentes en salir a predicar a Jesús hasta los confines de la tierra, porque es la orden de nuestro Señor Jesucristo antes de ser elevado al cielo. Pero Satanás siempre se va a oponer al verdadero Evangelio. Por lo tanto, tenemos que estar preparados, que hay que batallar. Pero no debemos desanimarnos, ya que Jesús estará reinando con todo el poder y la autoridad que el Padre le ha dado, y estará siempre con nosotros hasta el fin del mundo a nuestro lado, demostrando, obrando milagros y señales en el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo, que nos da poder y autoridad para sanar enfermos, expulsar demonios, hacer milagros. Todo eso para glorificar a Jesucristo. Amén, hermanos. Bueno, amén. Vamos a terminar entonces hoy esta lección 14 de los Hechos aquí. Y recuerden que de ahora en adelante, a partir de este capítulo 13 en adelante, todos son historias acerca de Pablo. Hoy terminamos el primer viaje misionero de Pablo y seguimos más adelante con el segundo, tercero y el cuarto viaje de Pablo, que finalmente lo deportan a Roma, donde lo juzgan y se queda allí por mucho tiempo hasta que fue martiriado en ese lugar. Bueno, oremos, amados hermanos, cerramos nuestros ojos y damos gracias al Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, amoroso Dios, te damos gracias, Señor, por darnos otra vez este estudio de tu palabra, como tú has utilizado al apóstol Pablo y Bernabé, hombres llenos del Espíritu Santo, que tú los has utilizado como tu instrumento del Evangelio, a través de tu Santo Espíritu, llevándolo por los lugares donde tú has llevado, para que lleve el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a almas necesitadas, Señor. Aquellas almas gentiles que tú tienes ganadas para Cristo y quieres llevarlos al reino de Dios, Señor. Y quieres utilizar nuestra vida, bendecir nuestra vida, hacer tu instrumento, Señor. Y queremos ser ese instrumento verdadero del Evangelio de Jesucristo y ganar almas, Señor. Discipularlos, darle palabras, instruirles, a enseñarles exactamente cuál es la voluntad y realmente qué es la tarea que debe hacer un verdadero discípulo de Jesucristo para glorificarte, Señor. Sabemos que es un camino angosto, no es un camino fácil y ancho, pero sabemos que nosotros vamos a batallar en el nombre de Jesucristo, porque hay siempre victoria en ese nombre. Porque, Señor, tú, Jesús, estás con nosotros, que el Espíritu Santo siempre está con nosotros y nos utiliza, Señor. Bendícenos esta noche también, para que este Espíritu Santo que está inundando nuestra vida, Señor, que sea el dueño de nuestra vida. Y nosotros somos, Señor, tu siervo, somos tu instrumento, Señor. Utilízanos, glorifícate en nuestra vida. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.